Debo admitir que aunque soy gran fan de Disney, Encanto no estaba en el top de mi lista de películas que quería ver el año pasado. Y después de verla 3 veces en una semana, creo que cambié de opinión. Pero, ¿qué es lo que hace a Encanto tan encantadora? Mira lo que dice ahí. Encanto nos cuenta la historia de la familia Madrigal. Es una familia que vive en Colombia y, para ser más exacta, viven en un pueblo escondido entre las montañas, nacido de un milagro. Un milagro que les dio a toda esta familia dones. A todos menos a Mirabel. Y esta película hace algo muy interesante, porque comúnmente las películas de Disney, las películas animadas en general, giran en torno solo a 1, 2, 3 personajes. Porque tienen que hacer mucha animación y es un proceso muy complejo el hacer el desarrollo de personajes. Pero en esta película decidieron arriesgarse, jugar y ganar y desarrollar más a los personajes, hablar de toda la familia. Y aunque de cierta manera la principal es Mirabel, ya que ella es quien lleva la historia, en los primeros minutos de la película conocemos a toda la familia y lo hicieron muy bien Lin-Manuel Miranda y el equipo de los escritores, el equipo de Encanto, al hacer que conociéramos a la familia por medio de una canción, en donde nos explica quién es quién, cómo es el árbol genealógico y cuál es su don, cuál es su poder, qué es lo que hacen. Y de esta manera, como esta es una película para niñes, es fácil, divertido. Son muchas personas. Algo que a mí se me hace muy interesante de cómo plantean a los personajes en esta película es que justo cuando nos los presentan, los vemos por su don, de manera muy superficial. Pero lo que a mí me llama la atención y se me hace muy padre es que conforme va avanzando la película podemos ver mucho mejor a cada personaje y profundizar y entenderle de manera más concreta. Y es que al principio somos como Mirabel, nada más los conocemos, aunque son parte de su familia, nada más los conocemos de manera superficial. Y al final de la película ya sabemos cuáles son sus miedos, sus dudas, entendemos más que aunque tienen ciertos dones, son mucho más que ese don. Y nos deja entrar y conocerles de manera mucho más profunda. Otro aspecto que me gusta mucho dentro del diseño de estos personajes es cómo hay tanta diversidad dentro de la familia, y algo muy importante es que cambian los estereotipos que conocemos y que hemos visto por años en las diferentes películas y en los diferentes medios. El mejor ejemplo de esto es como Isabela es considerada la mujer perfecta, y el personaje de Isabela, por su nariz, por sus ojos, por la forma de su cara, por su pelo, por el color de su piel, podemos ver que tiene rasgos y es de ascendencia indígena. Y esto a mí se me hace increíble, porque aunque no es novedad que las personas indígenas son hermosas, siento que en los medios esto es algo que no se ha representado por mucho tiempo, y el poder verlo y que sea algo alabado y celebrado se me hace increíble. Otro ejemplo que me encantó es el de Luisa y cómo desafía los estereotipos de mujer. Yo toda mi vida crecí creyendo que las mujeres teníamos que ser flaquitas, delicadas, finitas y muchas cosas más. Y así es como me educaron, así es como crecí. Y el ver a Luisa, primero para mí fue un shock, fue como, ay, ¿qué? Tiene muchas características que consideraríamos masculinas, pero las acuerpa también, que después de como ese shock inicial se me hizo lo más natural del mundo y se me hizo igual de bonita que cualquier otra mujer dentro de su familia. O sea, es igual de hermosa, no importa el tipo de cuerpo que tenga. Pero algo que me sorprendió es que yo tuve la oportunidad de ver esta película con mi mamá, la segunda vez con mi abuela, y a las dos fue algo que les causó mucho ruido, que fuera fuerte y grande, y creo que tiene que ver con lo mismo, con los ejemplos de mujeres, con las ideas que tenemos de lo que una mujer tiene que ser, y el que se rompan estos estereotipos y que una mujer pueda ser fuerte, una mujer pueda ser no solo bonita, sino que tenga como muchas más cosas dentro de su personalidad. Creo que son características importantes que tenemos que ver, porque una mujer no solo tiene que ser de una forma. Pero bueno, entraré un poco más en la parte de representación después, me estoy adelantando. Ahorita quiero hablar de Colombia y específicamente hablar de cómo esta película utilizó el realismo mágico de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad como referencia. Y es que si has leído 100 años de soledad, es imposible no asociar el éxodo de la familia, la migración de la familia, el pueblo, la magia, la mezcla de la fantasía con lo real. Son historias que se parecen y sí, Encanto toma de ese realismo mágico. Es algo que a mí se me hace
muy divertido y muy interesante. Claro que van en direcciones separadas, porque Encanto recupera más como este realismo mágico fantasioso y con un final feliz. 100 años de soledad es un realismo mágico con fantasía, pero con una realidad un poco más fría, más dura. Claro que en esta película de Encanto había momentos de miedo, de suspenso, tensión, que manejaron muy bien y a mí se me hicieron muy interesantes. Como mexicana no puedo decir si esta es una buena representación de Colombia. Lo que sí puedo decir es que me da gusto que cada vez se usen más países como referencia para contar historias de diferentes familias, de diferentes lugares, y que no solo sean las europeas. Sobre todo porque esto implica que haya una mayor representación. Y ahora sí, entrando al tema de la representación, creo que es muy interesante cómo en esta película se representa a las personas que vivimos en Latinoamérica, blancos, indígenas, negros, y cómo convivimos, e incluso los ponen a todos dentro de una misma familia. Nuestra realidad como latinos es que hay diversidad. Y hay familias de todo tipo y hay personas de todo tipo, de todo color, y todas son igual de bellas y todas son igual de importantes para nuestra cultura y para la cultura de cada país. Las series y las películas son una manera de conocer el mundo, y el tener esta representación es importante porque si no vemos las cosas no las podemos conocer. Claro que cuando hablamos de diferentes culturas es muy importante verlas desde una manera de apreciación y no de apropiación, en el que se pueda apreciar a las diferentes personas, las diferentes culturas, las diferentes costumbres y las diferentes vivencias. Porque es importante verte, porque es importante sentirte identificado. Y esta película, aunque cualquier persona se puede sentir identificada, es importante para un grupo específico. Y volviendo a esta parte como de suspenso y miedo que meten, algo que es muy interesante es que no hay un villano real dentro de esa película. O sea, no es como que hay un villano establecido, pero por un momento nos dejan pensar que Bruno es el villano. Al final nos damos cuenta de que no es nada más que una víctima de su propio don y cómo la familia no ha sabido tratar esos dones. En esta película se habla, y el tema principal son los traumas generacionales. Es muy importante el entender que la casa no se rompe por la pelea entre Mirabel y la abuela, porque mucha gente se queda con esta idea como de, ay, la historia, las cosas solo pasan y hasta que se pelean. No, la casa se empieza a romper justo por todo este trauma generacional, por toda esta presión generacional que lleva cargando toda la familia. Nadie entiende bien cómo funcionan sus dones. Entonces cada miembro de la familia está haciendo lo mejor que puede para no solo vivir su vida, sino tener ese don, intentar entender el don e intentar ayudar al resto de la comunidad. Mientras entre la familia es un tema que no se puede hablar y es un tema muy complicado, porque sienten esa presión de que tienen que ser perfectos. Y es solo una vez que aprenden a vivir sin su don, a aceptarse como son mutuamente y a sí mismas, que la casa se reintegra y que recuperan el don. Porque la consecuencia de esa presión fue que la casa se rompiera. Pero claramente, para que la casa volviera a estar bien y pudieran recuperar su don, tenían que estar bien ellos. Hay muchísimas cosas que hacen a Encanto una gran película. Su música, su diseño de producción, sus personajes, que haya coreografías, que son en las primeras películas que literal fue coreografiada, al mismo tiempo que fue animada. Pero creo que lo más importante y lo más bonito de Encanto es su historia y justo cómo trata estos temas tan sensibles y logra transmitirle al espectador esta idea y esta historia. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.